el vaso sanguíneo, hay varios procesos que van a actuar. ¿Bien? Tenemos una hemostasia primaria, tenemos una hemostasia secundaria y la estabilización y reabsorción del cuadro. El proceso vascular tiene que estar bien normado, bien reglado, para poder estabilizarse y como objetivo final fomentar la regeneración, si es posible, del tránsito vascular. Acá tenemos a la vasculatura. La vasculatura no puede estar permanentemente lesionada, porque los vasos sanguíneos son estructuras, son órganos de transporte que van a llevar, por ejemplo, la sangre oxigenada a nivel pulmonar hasta cualquier tipo de tejido. La coartación o la obstaculización del torrente vascular pues va a impedir que la sangre llegue a este espacio. Muy bien. Entonces, ante un proceso lesional, ante una lesión, lo que se tienen que activar son procesos de regulación. Eso se llama la hemostasia. La primera célula que hemos visto que va a desencadenar lesión a partir de una molécula que se encuentra dentro de su citoplasma que se llama el factor de von Willebrand, que es el endotelio. Acá también vamos a tener la acción de una molécula que se va a asociar a trombocitos. Es una interacción entre células como la célula endotelial y el trombocito. Otros factores que van a interactuar, en este caso, mecanismos cinéticos que van a promover el vasoespasmo, haciendo que el vaso sanguíneo se contraiga, y por lo tanto al contraer no solamente cambia el flujo laminar, sino también va a tener la cualidad de disminuir el tránsito vascular, por lo menos momentáneamente, va a ser los agentes vasoconstrictores. Aquí tenemos la acción de la endotelina. No falta mucho más relevante que va a ser la prostaglandina. Estas prostaglandinas precisamente derivan de una molécula que se va a desencadenar por la lisis celular, lisis del endotelio, lisis del polimer celular, que se va a denominar el ácido araquidónico. Muy bien, entonces se produce la aproximación del endotelio, de la capa vascular, para favorecer éstasis vascular. Que esto desencadene disminución del flujo sanguíneo, por lo menos momentáneamente. Dos células van a interactuar, la célula endotelial y trombocito, ¿no es cierto? ¿Por medio de qué moléculas? De la prostaglandina tipo A1, la glucoproteína 1B y el factor de von Willebrand endotelial, ¿no es cierto? Van a formar, por lo tanto, un taponcito. Van a formar un tapón primario. El tapón primario está producido por esos tres componentes, por el factor de von Willebrand, las glucoproteínas, el trombocito y una molécula que va a sintetizar el trombocito que se va a llamar trombina.
además de algunos restos celulares que quedan enclavados ahí. Restos celulares de eritrocitos. Y esto van a formar un tapón, esto se le denomina tapón hemostático primario. Muy bien. El objetivo de la hemostasia es establecer un mejor control. Van a formar el tapón hemostático primario, el hemostático secundario. Posteriormente, y aquí que interviene lo que les he dado de tarea, la cascada de coagulación. ¿Ya? Muy bien. Este inicialmente es el proceso de la regulación de la hemostasia. Tapón primario, el tapón urgente, es un tapón rápido que se tiene que formar. Pero posteriormente desencadenar un tapón mucho más organizado que el objetivo del tapón hemostático secundario, como podrán ver, y han hecho su tarea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que forma al final? Una molécula. El objetivo final del tapón hemostático secundario es la formación de la fibrina. Estamos bien, ¿no? Se produce vasoconstricción por agentes vasoconstrictores, la endotelina y las prostaglandinas. Es una vasoconstricción refleja desencadenada por la estimulación del tejido lesionado. Vamos a tener la activación y agregación plaquetaria, el tapón hemostático primario, en el cual las moléculas van a formar una rejilla, un enrejado de trombina y se van a asociar a ellas. Aquí interactúan, como podrán ver, dos factores, el factor de von Willebrand y tenemos al trombocito con su proteína citoplasma, membrana, ¿no? Muy bien. El tapón hemostático secundario es mucho más organizado y su objetivo final es la formación de la fibrina. Aquí tenemos dos vías por las cuales se van a transformar, dos vías iniciales y dos vías comunes, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a tener la disolución del coágulo. En el caso de la disolución del coágulo, pues este se tiene que absorber, porque no olvidemos que es un tumor, es una masa tumoral, es un obstáculo para el comercio de la sociedad. Si es que sobrecrece demasiado, si está desregulado el proceso de la coagulación, pues va a crecer mucho y lo que va a desencadenar es aumento de la presión intravascular. Y al existir aumento de la presión intravascular, va a producir mayor daño tisular. Incluso en algunos casos puede tapar por completo y producir que el tejido se encuentra en este espacio, pues ya no tenga problemas. Se produce un poco más daño tisular. Tiene que mantenerse bien regulado, no puede crecer mucho. Tiene que crecer de manera organizada. Por lo tanto, todos los tejidos que se encuentran alrededor tienen que mantener cierto grado de equilibrio dentro de las funciones de la formación de la hemostasia. Aquí estamos viendo a nivel molecular qué es lo que sucede. Tenemos la glucoproteína 1B, el trombocito. Se asocia a qué? Al factor de von Willebrand, se adhiere a él. Mientras tanto, en su citoplasma está formando fibrinógeno, ¿no? Está formando trombina. Y forman acá enlaces. Forman complejos de glucoproteínas, tenemos la glucoproteína 2B y 3A. Cuando no existe esta, hay un trastorno que se va a denominar la deficiencia o la tromboastenia de Lehmann, ¿ya? Y tenemos otro trastorno cuando existe una alteración de la glucoproteína 1B que se asocia al factor de von Willebrand, se llama el síndrome de Bernard-Soulier. Y cuando existe una alteración del factor de von Willebrand, se va a denominar enfermedad de von Willebrand. Son trastornos en los cuales no se produce tapón hemostático primario y eventualmente va a desencadenar trastornos relacionados con hemorragia persistente. ¿Está bien? Pregunta de examen. Ya.
Cascada de la coagulación. ¿Dónde interviene la cascada de la coagulación? ¿Hemostasia primaria, secundaria o resolución? Secundaria. Muy bien. Tenemos dos vías iniciales. La vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿no? Y en el caso de la vía intrínseca, lo vamos a ver en el caso de la vía intrínseca, lo que les voy a preguntar, ojo, les voy a preguntar esto, a ver si les voy a preguntar dónde inicia, dónde termina y algunos factores asociados. ¿Dónde inicia la cascada de coagulación, la vía intrínseca? ¿Cuál es el factor que inicia? Factor intrínseca. Factor 12 o factor de Hagemann. El factor 12 lo que va a desencadenar es activación de las moléculas de la hemostasia, que se active. ¿Quién? El factor 12. El factor 12 al activarse, activa el factor 11. El factor 11 se activa el factor 9. El factor 9 se activa el factor 8. Y estos dos factores asociados van a activar el factor 10. Terminó la cascada de la coagulación. Inicio de la vía extrínseca. Se desencadena por el factor tisular. ¿Ya? El factor tisular, la vía extrínseca. Aquí vamos a tener al factor 7. El factor 7 se va a activar, va a formar el 7 activado y va a activar directamente a la vía común, factor 10. Factor 10, ¿con quién empieza? No, perdón, vía común, ¿con quién empieza? Factor 10. El factor 10, dependiente de calcio, se va a activar. Vamos a tener el factor 5, también dependiente de calcio, se va a activar. Factor 2 se va a activar gracias a la acción del factor 10, se va a transformar la protrombina en trombina. Finalmente vamos a tener la activación de las moléculas de calcio que van a transformar la fibrinógeno en fibrina, y finalmente la fibrina se va a enlazar de manera como si fuera un entretejido dentro del tapón hemostático, por lo que va a formar una hemoglobina organizada, ¿no? La formación del tapón hemostático secundario depende totalmente de la formación de la fibrina, de la molécula de la fibrina. Muy bien, así es. Acá es importante, ¿cómo inicia? Vía intrínseca. Por el soy factor 2. ¿Dónde termina? Factor 10. ¿Dónde empieza la vía extrínseca? Factor 7. ¿No es cierto? ¿Dónde termina? Factor 10. Vía común, ¿dónde empieza? Factor 10. ¿Dónde termina? Fibrina. Muy bien. Ahora, lo que les quiero preguntar, ¿cuáles son los factores dependientes de vitamina K? 9, 7. ¿Quién ha investigado? Vitamina K. Vitamina K dependientes. 2, 4, 9, 10. Muy bien. 2, 4, 9, 10. Saque suelto. Es importante esto, saber esto, porque esto se actúa en relación con la heparina. No, es 2, 7, 9 y 10. 2, 7, 9, 10. Pero yo digo 3, 4. 2, 7, 9, 10. Dos, 7, 9, 10. Ahora, ¿cómo es que se produce esta secuencia? La activación toma steps, toma pasos. ¿Ya? Aquí tenemos un factor. El factor 10. El factor 10
se va a asociar con moléculas de calcio, se va a activar. Tenemos el factor 9 activado. ¿Ya? Este factor 10 activado va a tener la cualidad de que activar al factor 2 y va a dar como resultado el factor 2 activado. Va por pasos. El factor 10 en la vía común se acopla, introduce calcio, activa. Se acopla, introduce calcio, se activa. Se acopla, introduce calcio, se activa. ¿Ya? Por eso es tan importante el factor 10, porque el factor 10 va a ir yendo paso por paso, abriendo moléculas de calcio. La regulación. ¿Cómo es la regulación? Hay varios factores que van a inhibir el proceso de la trombosis. ¿Para qué sirve la inhibición de la trombosis? Por el efecto que hemos visto al final, no puede crecer mucho el trombo, no puede crecer mucho el coágulo en el trombo. No puede crecer mucho el coágulo, porque si crece demasiado el coágulo va a obstruir el vaso sanguíneo. Y los factores reguladores son, por ejemplo, la molécula similar a la heparina. ¿Qué va a hacer esto? Va a inactivar a la trombina a los factores 9 activado y 10 activado. ¿Ya? El factor de la heparina inactiva al factor 9 al factor 10. ¿Qué factor está inhibiendo la heparina? ¿Qué eran esos? Eran en 2, ¿sí? 9. Depende de calcio. Ahí está la acción. La molécula similar a la heparina lo que se produce es inhibición de los factores dependientes de vitamina C. ¿Ya? Muy bien. Inactiva los. Tenemos otra molécula. Tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Factor tisular cuál era? Factor 7. Este lo que va a activar, lo que va a inactivar es el complejo 7 activado. Por lo tanto, ¿quién activa? La vía la vía extrínseca. Intrínseca es el factor 2. La trombomodulina inactiva la proteína C, introduce el calcio. ¿Ya? Aquí lo que va a inactivar son los factores de los cuales depende la vía común, la vía del factor 10, y inactiva la vía común. ¿Ya? En especial el 5 y el 8. ¿Ya? Vía común. Vitamina K dependiente, vía extrínseca, vía común. Y tenemos estos factores, los que inhiben a la célula. O sea, no permiten que llegue hasta ahí. Tenemos los receptores de la trombina. Tenemos la prostaglandina y el óxido nítrico. ¿Qué hacen las prostaglandinas? La prostaglandina y el óxido nítrico producen vasodilatación. Para que se produzca el fenómeno de la hemostasis al haber vasodilatación aumenta el flujo. Los trombocitos no se pueden pegar a la membrana, al citoplasma de la célula dañada y produce un vaso. Entonces inhiben que el trombocito llegue hacia su sitio de deseo. Finalmente tenemos la tromboplastina. Este es interesante, está producido por el propio trombocito. ¿Ya? La tromboplastina lo que desencadena es activar la fibrinólisis. ¿El rompimiento de qué? La fibrina. Fibrinólisis. Rompimiento de las células de fibrina que ha construido en la cascada por medio de la cascada de coagulación en la hemostasia secundaria, en la etapa de hemostasia secundaria, el trombocito. El trombocito puede regular la presencia de estos factores. ¿Ya? ¿Cómo se favorece la trombosis? ¿Cómo es que vamos a tener un trombo? Ya no es un coágulo, va a crecer tanto que va a producir un trombo. ¿Ya? ¿Han escuchado alguna vez la palabra trombo? O sea, el trombo es un proceso obstructivo vascular, es patológico. La aderencia plaquetaria, siempre y cuando no haya lisis de fibrinógeno. Y finalmente vamos a tener la secuencia de la coagulación extrínseca. Desencadenada por qué? Exposición del factor tisular de manera constante. ¿Cómo se va a desencadenar esto? Por lesión tisular. Cuando existe acá mucha presión,
o el tapón hemostático se mantiene mucho tiempo, lo que vamos a tener es daño endotelial constante. Y aquí esta célula se va a dañar, va a exteriorizar el factor de von Willebrand. Aquí las células se van a acoplar. Aquí esta célula, con el paso del tiempo, se va a dañar. Va a expresar el factor de von Willebrand, va a desencadenar coagulación. Y así es. El proceso de la trombosis no se lleva de la noche a la mañana, es un proceso que engloba a un daño vascular constante. ¿Ya? Muy bien. Estamos viendo cómo es que se regula. Ya. La regulación parte de varias moléculas similares de heparina, agentes vasodilatadores, ¿no? La tromboplastina. ¿Ya? La tromboplastina se activa por acción del propio trombocito. Esto empieza a disgregar las uniones de fibrina que ha producido el trombo, ¿ya? Por lo tanto, para desencadenar esto tiene que activarse, ¿no es cierto? ¿Cómo se activa? Con la alfa-2 antiplasmina y también con los productos de la degradación de la fibrina. Esos dos factores son muy importantes en relación a la regulación del tapón hemostático, modulada principalmente por la tromboplastina. No va a olvidar la pregunta de examen, ¿qué modula la populación? Tromboplastina, no se produce trombocito. Es una molécula del hidrógeno del trombocito que tiene la función de regular la formación de la tromboplastina, del trombo vascular. Bien. Importante. Importantísimo. Les aseguro que esta es su pregunta de examen. Las hemorragias no siempre son hacia el exterior, no se van a desencadenar desde una superficie hasta el exterior, hacia un canal luminar, hacia otro espacio. Muchas hemorragias se van a confinar en el tejido que se encuentra próximo a él, el tejido conectivo, ¿no? Hay algunos que pueden migrar hacia cavidades serosas, Hay otros que se pueden conglomerar en espacios, en cisternas orgánicas. ¿Ya? En este caso vamos a hablar inicialmente de los procesos hemorrágicos que se confinan al tejido conectivo. ¿Alguna vez se han golpeado? Después del golpe, ¿qué sucedía? Es un golpe, solamente es un golpe. No se han cortado nada, se han golpeado. ¿Qué pasa aquí? Sale como dicen coloquialmente, un moretón, ¿no? Este proceso es hemorragia, es extravasación vascular, pero confinada en un espacio tisular, en el tejido conectivo. ¿Ya? Posteriormente, una vez se presenta este moretón, pues se va desnaturalizando, va cambiando de color, ¿no es cierto? Primero es rojo, después es lila, después es verde, después es naranja y desaparece por completo después. Se reabsorbe, se va reabsorbiendo. Tarda aproximadamente unos 20-21 días en poderse resolucionar por completo. Es un proceso un poco prolongado, ¿ya? Hay múltiples tipos de extravasación sanguínea dentro del espacio tisular. Vamos a ver algunas. Las petequias, precisamente. Son procesos hemorrágicos pequeños. Básicamente van a medir 1 o 2 milímetros. ¿Ya? Las petequias. ¿Por qué se presentan estos? Debilidad vascular. Actualmente se van a evidenciar en estructuras vasculares superficiales, capilares pequeños o arteriolares. Petequias. Es hemorragia de pequeño tamaño, de 1 a 2 milímetros. Siguiente. Las púrpuras. Son procesos hemorrágicos, ustedes me han dicho, procesos vasculares, hematomas, aunque no está bien dicho el hematoma, ¿eh? En los cuales
son un poco más voluminosos. Habitualmente estos se presentan por alteraciones de la coagulación. Vamos a tener, su tamaño es de 3 a 9 milímetros, ¿ya? 3 a 9 milímetros. Las equimosis. Las equimosis miden de 1 a 2 centímetros. Equimosis. También son extravasación sanguínea continuada en tejido conectivo. Ahora, los hematomas son grandes, son más grandes que 2 centímetros. Y habitualmente los hematomas se producen por lesión traumática. Los hematomas, pero para que se lleguen a presentar, tiene que existir relación traumática con una superficie sólida. Puede ser hueso o puede ser cartílago. Esa es la regla. Los hematomas son grandes, los equimosis son medianos, las petequias son pequeñas y las púrpuras también son pequeñas, ¿no? 1 a 2 centímetros las milímetros, 1 a 2 milímetros las petequias, de 3 a 9 milímetros las púrpuras, las equimosis de 1 a 2 centímetros, mayor a 2 centímetros, hematoma. ¿Muy bien? Además, en la sangre puede crearse en cavidades, en espacios serosos. Cuando la sangre se encuentra en la cavidad pleural, se va a denominar hemotórax. Cuando la sangre se va a encontrar confinada en el pericardio, o sea, el hemopericardio. Cuando se encuentra confinado en el peritoneo abdominal, va a denominarse hemoperitoneo. Y cuando se encuentra confinado en la cápsula articular, se va a denominar hematosis. Muy bien. ¿Cuáles son los desórdenes hemorrágicos que pueden desencadenar todos los trastornos? Defectos en la pared vascular, los más frecuentes. Defectos plaquetarios, un proceso de hemostasia disregulada y defectos de los factores de coagulación. Ay, caramba, no se me mueve. Pero aquí se ven lesioncitas pequeñas. Tal vez. Acá se ven, miren. Acá están. Los puntitos, ¿los ven? Muchas son hematomas. No. Hematomas, ¿verdad? No. ¿Qué son? ¿Por qué razón? 10 milímetros. Y es periférico. 1 a 2 milímetros son Periférico. puntiformes, ¿no? Son puntiformes. Oye, ¿qué es esto? Petequias. No. ¿Qué son? Púrpura. La equimosis es una masa grande. Estas son múltiples. Aquí hay uno, aquí hay están asociadas incluso a clases. Esto es una púrpura. ¿Ya? Tengo una pregunta. En el caso de las petequias, ¿estas llegan a quedarse ahí coaguladas o son absorbidas por el No, se reabsorben, pero aparecen constantemente. Y si no se reabsorben, No se reabsorben, estamos hablando de un trastorno vascular irreversible. ¿Ya? Pero habitualmente cuando son de microvasculatura se regulan rápidamente. Aparecen y luego van desapareciendo. Estas son desencadenadas por alteraciones de la pared vascular y trastornos hemodinámicos. ¿Ya? Trastornos de la coagulación. Las púrpuras también, ¿ya? Son alteraciones de la microvasculatura en la cual existe un defecto de la pared y aparte existe un trastorno hemostático. Porque estas personas, el aumento de la presión arterial, por ejemplo, va a desencadenar, pues, cuando hacen mucho ejercicio, aparecen petequias en el tejido cutáneo. ¿Ya? Las equimosis actualmente se producen en trastornos hemofíticos, los cuales si se rozan, ya forman hematomas con petequias conglomeradas, ¿ya? O sin estimulación. Eso es todo. Equimosis.
Ya. ¿Por qué se va a desencadenar ahora sí la hemorragia? Ya hemos visto. La hemorragia se produce en un trastorno vascular. La sangre no puede estar en otro sitio que no sea el vaso sanguíneo. Se encuentra en otro tejido, pues es hemorragia. Si se encuentra en un tejido conectivo, forma alteraciones de la coloración, del tono, que puede ser visible como aquí no son las bacterias, las púrpuras, ¿no? Si se encuentra cavidades serosas, pues no va a ser visible, pues va a producir la solución de masa, entonces el paciente va a perder, por ejemplo, función respiratoria. Si en la pleura se encuentra llena de líquidos, pues va a alterar pues, la presión negativa pleural, entonces no va a generar con el tórax completamente distendido, ¿no es cierto? La pleura también va a desencadenar efecto de masa, puede producir compresión, pero lo más grave que puede desencadenar es necrosis por función, por compresión, como no va a dejar latir el hemopericardio, ¿no? Entonces, cuando estos factores que hemos visto anteriormente fallan, porque no se va a desencadenar su conversación muy rápido. La herida es muy grande, no va a poder desencadenar coagulación, va a desencadenar hemorragia, extravasación constante. Si sale la sangre del vaso sanguíneo de manera constante, ¿qué va a desencadenar? Activación del sistema nervioso simpático. El paciente empezará a sufrir taquicardia, ¿no? Inicialmente. No se soluciona, no está llegando suficiente sangre al corazón, va a tener shock, bradicardia, hipotensión, ¿no? Y ya vamos a ver esos tipos de shock. Entonces, eventualmente estos trastornos se van a presentar por defectos planetarios, ya hemos visto. Enfermedad del Von Willebrand, que es el hecho que se va a preguntar, ¿no? En el cual existe una anormalización en la relación del trombocito con su proteína, con su glucoproteína 1B, con el factor de Von Willebrand. Si no hay factor de Von Willebrand, pues evidentemente no va a haber coagulación, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a observar esto? Como sangrados menores, la presencia constante de epistaxis, sangrado del tubo digestivo, una menstruación excesiva. Los efectos de la hemostasia secundaria, ya saben con qué se presenta esto, con la alteración de la cascada de coagulación, ¿no? Los factores de la coagulación. Vamos a tener como resultado sangrados pericocráneos, articulaciones, o posterior traumatismos menores. El proceso de hemofilia está íntimamente relacionado con alteraciones de la cascada de la coagulación secundaria, ¿ya? Pero con la cascada con la formación del tapón hemostático secundario, la cascada de coagulación. No hay cascadas de coagulación primaria. La coagulación primaria está producida por una relación intercelular. Y también existen efectos de la pared vascular, ¿no? Los efectos de la pared vascular van a desencadenar procesos como las púrpuras palmares o si nos hemos golpeado, procesos líquidos. Esos son los cambios asociados a... Una consulta. Dime. En los efectos de la hemostasia primaria, yo tengo una amiga que me comentó que cuando fue a su ginecólogo por tener una menstruación excesiva, Sí. le comentó que a la hora del parto podría llegar a fallecer. Ajá. ¿Es cierto? Es cierto. En el parto lo que se hace, lo que se produce es hemorragia. No, pero o sea, de llevar Ahora, probabilidad. si hay trastornos de la coagulación, pues la hemorragia va a persistir. Si esta hemorragia persiste, pues no va a llegar sangre al corazón, no va a llegar sangre al tejido. Va a requerir transfusión sanguínea hasta que se revierta el cuadro del trastorno hemodinámico asociado a la hemostasia, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el factor asociado al trastorno hemostásico. Hemos visto cuatro. ¿Cuáles son? Alteraciones de la vía intrínseca, alteraciones de la vía común, de la vía extrínseca, alteraciones de la llegada del trombocito y alteraciones formadas por el trombocito, alteraciones de la tromboplastina, ¿no? Hay que ver cuáles no tienen una sola explicación. ¿Ya? Eso van a ver más adelante. Hemorragia. Esto ya no podemos decir, escucha eso.
un proceso, es una... a ver, ¿qué podría ser esto? Hemorragia Hemorragia intracraniana. cerebral, ¿no? Hemorragia cerebral. No solamente la hemorragia se va a presentar hacia afuera, no siempre la vamos a ver, ¿correcto? Muchas veces tenemos que hacer una pesquisa. Un paciente que llega politraumatizado, está definido como un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, ¿ya? Ha sufrido un accidente de tránsito, le revisan por fuera, caramba. No tiene ninguna lesión, váyase a su casa, no, ¿verdad? Puede sufrir hemorragias internas. Entonces le vamos a sacar una radiografía para descartar derrame pleural. Le vamos a sacar una ecocardiografía para revisar pericardio. Vamos a revisar peritoneo también por ecografía y vamos a tomar la tomografía. En el caso de la tomografía, pues otra vez. Seguramente el paciente no precisamente ha sufrido el traumatismo, sino que estaba en el auto, pero tenía su cinturón de seguridad y ha sufrido el latigazo, ¿no es cierto? Este se va a desencadenar, probablemente son las probabilidades. No va a ser difícil, no lo van a ver, pero el paciente a la hora de que lo han liberado, pues se descompuso y se muere. Muy bien, es trombosis. La trombosis es distinta, la coagulación es buena, la coagulación nos va a ayudar a preservar el contenido sanguíneo a nivel intraluminal, ¿ya? Es beneficiosa, es un fenómeno fisiológico, es un fenómeno de regulación normal. Nuestros vasos sanguíneos todo el tiempo se encuentran lesionándose por X razones. Y nuestros factores hemostáticos nos están preservando el tránsito vascular también todo el tiempo, ¿no? Bien. Ahora, la trombosis es mala. La trombosis es un sobrecrecimiento intraluminal de una masa, de un tejido, ¿ya? Aquí está. El coágulo pues es bueno, evita el escape de la sangre del espacio intravascular. El trombo no. El trombo más bien crece mucho, tapa el vaso sanguíneo, los infartos, el tejido para el cual está llegando la musculatura. Y hay otro trastorno que tal vez lo han escuchado antes, tromboembolismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? En los pulmones. El tromboembolismo era la presencia de particularmente un coágulo de trombosis junto con lo que es la embolia. O sea, ¿Qué es un embolo? un embolo cuando hay la agrupación de varios coágulos en Un embolo tiene otra explicación, ¿ya? No hay participaciones malas, por supuesto. Si quieren participar, levanten la manita y dicen, doctor, yo entendí esto, ya vamos a corregir. Ese es el objetivo de la clase, ¿no? Si se equivocan, pues mejor lo corregimos de una vez. Equivocarse no es malo, ustedes son estudiantes, hay que equivocarse. Después no se pueden equivocar, ahora es cuando se pueden equivocar. Dime. Según lo que he leído del trastorno de embolia, es después de una trombosis. Se ocurre el trombo y este se va a dirigir a varias repercusiones del pulmón. El émbolo es un trombo como... Y es algo repentino, o sea, no es como la ¿Todo? Ya. ¡Ay, caramba! No se preocupe, doctor, a mí póngamela. Sí. O sea, la trombo se va a dar como la colocación inapropiada, pero el embolio va a ser el movimiento o el movimiento del trombo que va a necesitar poner. Pero básicamente, doctor, la embolia es algo repentino. Por ejemplo, la trombo es algo que se forma, mientras que la embolia se produce después de una trombo. Muy bien, el émbolo es el ciclo evolutivo del trombo. Si el trombo es una masa tumoral irregulada, desorganizada, que no se puede escindir, que no se puede lisar, que no se puede romper, el vaso sanguíneo es el que va a cumplir la función de romper pues, la obstrucción
A ver, ustedes, digamos, aquí les están tapando la salida. Están acá, no sé, otros estudiantes de otra asignatura, de otra carrera. Aquí les han tapado, les han colocado cajas. ¿Qué pasó en su clase de físico? A ver. ¿Ya han conocido al doctor? Sí. Muy bien. Caramba. Tengo que salir de aquí, tengo clases de fisiología al frente. Pero no puedo entrar, ¿cuál de ustedes? ¿Por la ventana? No, no van a ser por la ventana, van a ser más salvajes, ¿no? Están más desesperados porque, escuchan, me van a conversar, ¿qué van a hacer? Les van a empujar, entonces van a mover, mueven la obstrucción. Esa obstrucción que se ha movido por la presión que ustedes están ejerciendo va a circular por todo el torrente vascular. Y eventualmente, cuando estén en su clase de fisio al lado, pues no van a tener dónde ir, se van a pegar ahí también. Han afectado otro órgano. Ese es el émbolo. El émbolo se desprende, es un trombo que se desprende y viaja por la vasculatura hasta que llega un vaso sanguíneo chiquito, lo tapa. Ahí se produce el embolismo. Y si se encuentra relacionado con un trombo, con otro trombo en otra estructura, trombo más émbolo, trombo, embolismo. ¿Ya? Ahí está. Ahora, pregunta del examen, la triada de Virchow. ¿Qué es la triada de Virchow? Son los componentes que se necesitan para que la trombosis se inicie estructiva. Muy bien. Son los factores asociados a la formación del trombo, la trombosis. ¿Qué tiene que existir para favorecer la formación de la trombosis? Lesión endotelial, ahí tenemos, lesión endotelial. Segundo factor, hipercoagulabilidad. Tercera característica, flujo anual de sangre. Si un vaso sanguíneo se encuentra estático, está tapado, está disminuido el tránsito vascular. Si ese vaso sanguíneo tiene factores asociados a la hipercoagulación, ya hemos visto qué factores son los asociados al coágulo sanguíneo. Estos están desencadenados de manera irregular. Y por otro lado, si existe la lesión vascular, porque el vaso sanguíneo no se queda lesionado en el sector endotelio, no se queda lesionado, va a llamar a factores tanto extrínsecos como va a activar factores intrínsecos celulares para activar el coágulo. Estos factores lo que van a desencadenar es la formación de un trombo. Mientras más trastornos lleguemos a tener, más se va a desencadenar este proceso. Esta presentación les he pasado, ¿no? Acá tenemos los factores. La activación endotelial y la procoagulación, la estasis y la resistencia del flujo y el endurecimiento del flujo van a formar parte del flujo de sangre en la vía del líquido. En la lesión endotelial, los cambios procoagulantes y los efectos antifibrinolíticos van a, o sea, la formación anormal del coágulo o que este no se vaya proporcionando, van a tener actividad dentro de la lesión endotelial. ¿Ya? La hipercoagulabilidad producida por un aumento de la osmosis vascular. Muy bien. Tenemos procesos trombóticos de tipo primario y de tipo secundario. ¿Ya? Se van a activar los primarios electrónicamente por factores genéticos. Los secundarios a razón de un proceso lesional que no depende precisamente del vaso sanguíneo. ¿Ya? Tenemos la mutación del factor 5. El factor 5 era el factor que se desencadenaba por la formación de la tromboplasma. ¿Cierto? Tenemos la mutación de la protrombina, también factor 8, factor 5 asociado. Tenemos el aumento de las concentraciones de los factores 8, 9, 11 de la formación de fibrina. Algunas. Ya no nos parecen tan ajenas, ¿cierto? En la cascada de coagulación hemos visto estos factores. ¿Ya? Después hay deficiencia de la antitrombina 3, de la proteína C, de la proteína S, etc. Muy frecuentes los efectos de la fibrinolis, es muy raro que se encadene, que el trombocito no tenga un agente que regule la formación del trombo. Y los secundarios, los adquiridos, pues son la presencia de proceso de éstasis vascular, las varices,
infartos de miocardio, la presencia de fibrilación, algunos trastornos asociados a la patología neoplásica, etc. Aquí lo que quiero que analicen, no les voy a preguntar los votos, lo que les voy a preguntar es cómo son primario, cómo son secundario. El secundario siempre va a ser de un órgano ajeno al vaso sanguíneo, mientras que los primarios son factores asociados al trombocito o al sector. Estamos viendo las plaquetas, llegan a centrar vasos dañados, se forma el tapón hemostático primario, posteriormente estamos viendo la formación del tapón hemostático secundario con la formación de la fibrina. Y cuando se tapa y se forma una normalización del flujo, este flujo normal contiene mucha presión. ¿Qué pasa cuando sucede un accidente de tránsito en plena hora pico, digamos a ver, algunos de ustedes llegarán por el tráfico, ¿no? Ya ha sucedido un accidente de tránsito justo en la plaza de Estudiantes. Ustedes están en San Francisco, en la plaza de San Francisco. ¿Qué va a pasar? Se van a detener, ¿no es cierto? Entonces los autos van a estar tratando de pasar por las aceras, una desesperación, se desorganiza por completo el tránsito. Cuando existe una obstrucción, lo que sucede es una normalización del flujo vascular. El flujo laminar se vuelve turbulento. Se produce éxtasis. Los trombos, hay varios tipos, pueden desencadenar múltiples alteraciones, pueden ser arteriales o cardíacos, con lesión arterial, y cuando son venosos habitualmente eso por otra característica de la tríada de Virchow, son por éstasis. En los arteriales son por lesión, en las venas son por éstasis. Miren, aquí estamos viendo algunos trombos. La presencia del trombo está con microsis en la pared del miocardio. Y aquí estamos viendo una estructura vascular con un trombo voluminoso dentro del hierro, ¿no? Los trombos son sobrecrecimientos de la propia pared. Características de los trombos versus la coagulación versus la aterosclerosis. Los trombos van a presentar estas líneas, se llaman las líneas de Tani, parece un tronco cortado, ¿no? ¿Han visto los troncos cuando los cortan? Tienen varias líneas que expresan qué cosa, lo que le ha pasado, ¿no es cierto?, a la plantita desde que era chiquita. Es una historia, ¿no es cierto? Cuando le faltaba agua, ahí se ve, acá hay una línea, toda una franja que ha detenido su crecimiento. Aquí también es lo mismo. Estos trombos, cuando hay daño tisular, se llenan de fibrina. Estamos con la fibrina, sangre, aquí un proceso más grande de fibrina. Aquí seguramente se han activado más los cofactores de la formación de la fibrina en la coagulación. Tenemos sangre, así está. Expresan la historia del coágulo, no sé, porque se va nucleando, va creciendo capa por capa por capa por capa. Por eso, las líneas de sal, cuando vean líneas de sal en una autopsia, pues ahí ya saben por qué se ha presentado la muerte del paciente. Un coágulo, no es un coágulo, es un trombo. El coágulo no tiene líneas de sal. El coágulo solamente es un tejido homogéneo. ¿Ya? El desenlace, ¿cuál va a ser? Lo que estamos viendo ahí es el tejido muere. Necrosis, isquemia, obstrucción. Ahí estamos viendo una piedra, viendo esa pierna roja con ese proceso de edema vascular. Eso es porque no hay retorno venoso, se ha producido un trombo venoso y por lo tanto la sangre se encuentra confinada en ese espacio, ¿no? Ese es el típico, es una alteración vascular que se va a denominar. ¿Cómo se denomina esto? Cuando la sangre se encuentra confinada dentro del espacio vascular. No. Acá en este tejido se encuentra confinado entre las fibras musculares. No es un absceso, es con inflamación y bacterias. Ese
es el síndrome compartimental. Sí. El retorno, la sangre se queda estancada. Esto lo que cómo se libera la presión, porque la presión aumenta y puede comprimir estructuras vasculares arteriales. Esto es por vena, ¿no? Se obstruye la vena, no hay retorno. Se va confinando la sangre como si fuera un globo así. Y eventualmente lo que va a producir es compresión de las propias arterias, se va a producir necrosis y muerte del tejido. ¿Cómo se soluciona esto? Van a hacer fasciotomía. Van a tomar la pierna de su paciente, en este caso, van a hacer un corte de sutura y van a drenar sangre para disminuir la presión. ¿Ya? Mientras lo que van a hacer es dar agentes fibrinolíticos, porque el problema puede ser trombo, ¿no es cierto? Si se soluciona el trombo, regresa el tejido vascular a la normalidad. Los 4 efectos que se pueden desencadenar son el mejor de los casos. Escucha, ustedes han tratado rápidamente a su paciente, han dado factores anticoagulantes, han desencadenado la regulación de la función de la regulación hemostática y han liberado el vaso sanguíneo. Lo han curado al paciente. Otro. Esto se presenta en la vasculatura, por ejemplo, coronaria, la reorganización, la presencia del ateroma vascular. Vamos a llevar los siguientes semestres. Se produce una reorganización del tejido en el proceso trombótico, incluso se epiteliza, y lo que vamos a ver es la presencia de vasos sanguíneos asociados a la capa subendotelial. La otra forma en la cual puede evolucionar. El trombo crece, tanto que obstruye otro vaso sanguíneo que se encuentra en las proximidades. ¿Ya? Esto es la propagación. Y finalmente el último que habíamos visto, el vía popular, ¿no es cierto? Se desprende el trombo, llega por la vasculatura, se dirige hacia un vaso sanguíneo chiquito, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, lo obstruye el trombo, estamos viendo la trombosis. Se organiza por completo el coágulo, miren ese coágulo enorme. Ven en el centro esa línea roja que está señalando algo. Ese es el lumen vascular. El lumen vascular que se encontraba hasta acá, hasta la túnica muscular un poquito. Este tamaño era. Ahora ya ha existido una completa organización. Vasos sanguíneos se acá, tenemos células musculares, incluso que han sobrecriecido acá. ¿Para qué? Para mantener en cierta medida el flujo vascular, la presión vascular, pero cada vez se vuelve mayor. El trombo al final va a producir completa obstrucción. En caso de eso, o sea, sería como una vasculación que se está haciendo, o sería no, la vasculación es distinta, es una neovascularización, neoformación de vasos sanguíneos dentro de la estructura vascular por factores de crecimiento epitelial. Es distinto, no es pasa vasoro. La base vasoro es normal, se encuentra en la capa serosa vascular. Ya, los émbolos hemos dicho son móviles, pueden viajar por la vasculatura y pueden tapar una estructura vascular cualquiera. No siempre son por trombos, por trombos coagulativos. ¿Ya? Cuando se trata de un émbolo trombótico se llama tromboémbolo, pero también puede ser por ateromas, por movimiento ateromatoso, puede ser por fragmentos del tejido, de fibrina, ¿no? Puede ser por microorganismos, también puede haber émbolos sépticos, pueden existir por cuerpos extraños, por la naturaleza de algunos componentes que no pueden ser seleccionados, o por médula ósea. Puede ser por aire también, puede ser varias sustancias que pueden producir estamos viendo el tromboembolismo moderno. Ahí en esa arteria pulmonar, miren lo que pasó, la obstruyó y lo que se produjo es una lesión parenquimatosa pulmonar isquémica. Estamos viendo esa flechita negra que está viendo ahí alrededor de la vasculatura, es precisamente ese proceso trombótico vascular que ha obstruido el retorno pulmonar. Estamos viendo el tromboembolismo, es el trombo que ha tapado una estructura vascular. Estamos viendo un trombo que se ha discriminado por propagación, dos estructuras vasculares han tapado. Aquí estamos viendo un émbolo mixto de médula ósea. Esto se presenta habitualmente cuando hay traumatismo, una fractura ósea. Entonces parte de la médula ósea puede dregarse ese proceso vascular y
llegar a pulmón y producir tromboembolismo. Hay también trombos líquido-amniótico, el proceso del desprendimiento prematuro de la placenta puede desencadenarse. Por eso es importante ver las constantes vitales de la mujer gestante, especialmente en el momento del parto, ¿ya? Para ver si no se puede presentar esto. Es muy infrecuente, pero se puede presentar. Émbolos extrínsecos pueden existir. Ese émbolo, por ejemplo, es el émbolo del osteosarcoma, de cáncer. Pueden haber células quinoplásticas que migran por el torrente vascular y pueden tapar estructuras vasculares. Las válvulas mecánicas, miren, como las válvulas mecánicas son así, no son de tejido normal, que son habitualmente formadas por un conito asociado a una bola de platino. ¿Ya? Entonces, cada vez que sucede el proceso de contracción muscular, por la presión misma empuja a esta esfera hasta el aro donde se encuentra. ¿Ya? Pero como les digo, no es fisiológico. ¿Qué hace ahí? Empieza a empujar y los pobres eritrocitos que se encontraban transitando ahí, pues los aplastan. Y como los va aplastando, van formando procesos coagulativos alrededor. Puede desencadenarse la presencia de trombosis. Es muy frecuente la trombosis en las válvulas mecánicas cardíacas. ¿Cómo se va a ver expresado? Aquí estamos viendo el flóter auricular. Vamos a ver después esto. Muy bien, más procesos trombóticos. Infarto. El infarto va a ser una zona de necrosis coagulativa por esquema. Hay dos tipos, los infartos blancos y los infartos rojos. También podemos encontrar ahí de manera anexa los infartos de tipo séptico, cuando existe sobreinfección añadida, pero en la mayoría de los casos cuando son dependientes de la vasculatura, son infartos blancos, cuando no hay vascularización, se vuelve blanco, se muere, cuando no hay arterias que lleven oxígeno, ¿cierto? Cuando hay obstrucción venosa, son rojos, son más púrpuras, ¿ya? Por congestión son estos. Estamos viendo algunos infartos, ¿verdad? Estamos viendo aquí un infarto hepático, un infarto del miocardio, un infarto necrótico con su borde equinótico, el infarto cerebral que produce disminución del parénquima cerebral, ¿verdad? Que esto es un proceso antiguo, en que estamos viendo el pulmón y múltiples procesos de infarto, pero por congestión. Diferencias, este es blanco, porque se ha tapado la arteria, no está llegando oxígeno, no está llegando nutrientes arteriales, no llega sangre. Este es rojo, congestión. Más bien se encuentra mucha sangre conglomerada y no puede ser. ¿Ya? El infarto siempre es necrosis. Siempre se encuentra asociada a necrosis. Estamos viendo la repercusión. Esto lo vamos a ver después. Ya está llegando el electro. Ya pasó. ¿Ya han acabado el electro? No. Si no, ¿para qué le digo que no? Si no. ¿No han entendido? Es muy importante. Tres cositas tienen que saber. Así que les va a ayudar toda su vida. Porque son los menos más frecuentes. Tienen que saber suturar. Obligatorio. Tienen que saber atender partos. Obligatorio. Tienen que saber leer el electro. Bueno, a mí bueno, me faltan dos. Muy bien. Ahí estamos viendo un infarto rojo, venoso, un infarto blanco, que es arterial. Aquí estamos viendo otro infarto en pared miocárdica,
Esto se va a ver expresado en el electrocardiograma. Vamos a leer los electros, vamos a ver la aquí estamos viendo otro infarto. Este infarto es rojo por congestión, este otro infarto es rojo por congestión. Eso está produciendo vasculatura, un aumento de la vasculatura. Los eventos agudos habitualmente también desencadenan infartos rojos. Después estamos viendo un infarto renal con pérdida de tejido que está atrofiado. ¿Ya? Muy bien. El infarto es muy importante porque el infarto viene por una disminución de sustrato vascular. ¿Ya? Ustedes imagínense que estamos acá, todos nosotros, y cierran la universidad. Y solamente nosotros estamos acá. Estamos encerrados acá, no hay nadie que nos ayude y no recibimos comida por un mes. Vamos a morir, ¿no? Ese es el infarto. El tejido se muere por pérdida de aporte porque hay un proceso, un obstáculo en el tránsito vascular. ¿Ya? La vulnerabilidad es muy relevante porque las células no reaccionan igual, ¿no? Las neuronas mueren de 3 a 4 minutos después de la pérdida del aporte vascular. Por esa razón, cuando ustedes hacen RCP, no pueden hacer RCP media hora, ¿no? 10 minutos se hace. Si no hay respuesta después de los 10 minutos, murió. Porque las neuronas mueren a los 3 minutos de no recibir aporte. Más rápido. El miocardio, 20 a 30 minutos, ya un poquito más. El infarto agudo de miocardio puede recomponerse hasta los 30 minutos. Tienen que reconocerlo rápido, tienen que llamar a los servicios de emergencia, darle atención primaria en salud, el RCP, para mantener el flujo vascular por lo menos activo y solucionar el cuadro. Porque si no, el paciente va a perder cada vez más cantidad de tejido vascular a nivel cardíaco. Los fibroblastos pueden durar horas sin aporte. Los adipocitos también horas sin aporte. Pero por eso, cuando existe riesgo de lesión vascular, obstrucción vascular, un proceso de infarto, tiene que actuar rápidamente para preservar la mayor cantidad de células posible. Las células de miocardio no se recuperan, no se dividen nuevamente, las neuronas tampoco, entonces no hay una solución para la muerte de este tejido. El tiempo es valioso en el éxito. Me tengo una pregunta. Yo recuerdo de que nos dijeron de que para un RCP se tiene que hacer, un RCP básico, se tiene que hacer de 10 minutos. Ten en cuenta de que con 4 minutos ya se hace la muerte celular. Digo, muerte cerebral. Y, o sea, no de todo el cerebro, ¿no? Hay células que están más proclives a la pérdida de su capacidad, no solamente de su capacidad, de su potencial de recuperación. ¿Ya? Entonces, las células se pueden recuperar, pero hay algunas células que están mucho más relacionadas con la vasculatura. Estas van a morir rápidamente. El efecto es que después de un proceso, después de un infarto, nada va a suceder. Muchas células van a morir, pero en el proceso del RCP, lo que estás tratando es de preservar las células que todavía mantienen el sustrato nutricional suficiente para sobrevivir unos 10 minutos. Pero las células que han muerto, pues, han muerto, ¿no? Mientras más tiempo el paciente está tardando en recuperarse del RCP, más células están muriendo, más parénquimas cerebrales están muriendo. Si reacciona al minuto, a los 2 minutos, excelente, pues no hay mucho tejido que se haya perdido. Que si reacciona a los 10 minutos, ahí el paciente va a tener daño cerebral, que por sí no se toma. Porque de 7 a 10 minutos solamente daño cerebral y 6 iba. entonces es lo que una sería para que ya no se sepa que el paciente ya es. 10 minutos y sin respuesta cardíaca. Tienes tu monitor que está en los sistemas. Eso tienes que informar. Ya. Último, aparte. Hay libros enteros de shock. Libros en los cuales solamente hablan de shock. Son libros así de códigos. Vamos a ver un resumen
nos vamos a extender durante todo el día para hablar de O sea, doctor, me está diciendo de que esto es igual que Schindler, nada. Es la introducción a show, porque show van a ver en infecto, van a ver show dispositivo, en neuro van a ver show neuropático, en cardio van a ver show polémico. El shock es un síndrome hemodinámico metabólico en el cual va a existir incapacidad del sistema circulatorio para mantener el aporte sanguíneo normal, ¿ya? Esto quiere decir que los órganos se van a encontrar hipoperfundidos. Y como ha fallado todos los mecanismos de regulación, porque ni el aumento de la presión arterial funciona, en un paciente, como les he dicho anteriormente, el organismo va a tratar de hacer todo lo posible para mantener el flujo vascular, por lo menos a órganos vitales, ¿cierto? En un punto va a ser tan ineficiente la respuesta o el estímulo que requiere el corazón para activarse, que más bien va a disminuir. Eso es eso. Cuando ya no tiene capacidad de activar sus factores neurovasculares, sus factores de aumento de la volemia vascular, etcétera, 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 y disminuye la función cardíaca, eso quiere decir que es el shock. El shock es que el organismo se ha rendido. Entonces, como se ha rendido, nosotros tenemos que actuar. ¿Cómo? Dando vasopresores, aumentando la volemia, tratando de activar nuevamente los eventos fisiológicos reguladores de la distribución vascular. ¿Ya? Las fases del shock, fase inicial no progresiva, hay perfusión a tejidos vitales limitada. Pero aquí el corazón, ¿qué va a hacer? Como tiene todavía efectos, tiene todavía factores que le ayudan, va a empezar a estimular la taquicardia. El paciente está taquicárdico, con el corazón latiendo muy velozmente, está taquipneico por la activación del sistema nervioso simpático, las catecolaminas, ¿no? Que van a producir aumento del flujo vascular y vasoconstricción, normotensión del paciente. Aquí está regular. Ha sido mucho tiempo estaba regulado, se ha cansado el organismo para poder mantener el flujo vascular. Ingresamos en fase progresiva, que vamos a ver hipoperfusión, agravamiento de la circulación, trastornos metabólicos, la presencia de acidosis, de alteraciones relacionadas no solamente a la vasculatura, sino su repercusión a nivel de volumen. Vamos a ver taquicardia, taquimia y hipotensión. Y la fase reversible es cuando las lesiones celulares ya no se van a activizar. Y por otro lado, los mecanismos preservadores de la vida se desmedran. Vamos a ver bradicardia, corazón late lento, bradipnea, el paciente respira poquito, sin hacer mucho esfuerzo, hipotensión. Después de esta fase, el paciente muere, para el respiratorio, se detiene por completo. ¿Ya? Pregunta de examen. Pregúntanos esto, tipos de shock. ¿Cuáles son los tipos de shock? Shock cardiogénico. Y viene asociado a cuál es el causante. Si el daño es cardíaco, el proceso cardíaco, el corazón, el miocardio es el que está evitando. El corazón es el que está. Un daño cardíaco es el que está evitando que el tejido se perfunda, se va a denominar shock cardiogénico. Sencillo, ¿no? Si el corazón es el problema, cardiogénico. ¿Cómo se shock cardiogénico? Pues el infarto agudo del miocardio. El problema es el corazón se infarto. Por lo tanto, no se está contrayendo. Puede ser por miocarditis, el corazón está muy grande, muy corto, muy ancho, por un proceso inflamatorio. Otro proceso. O el taponamiento cardíaco. El pericardio se encuentra con hemopericardio, se ha producido una lesión vascular, hemorragia de una arteria coronaria, y esta se ha drenado en el pericardio. El corazón no puede latir. Hay problema donde es corazón cardiogénico. Y el émbolo pulmonar, esto es por congestión, se produce un embolismo pulmonar y el corazón se llena de sangre y no puede liberar. El problema donde es cardíaco, ¿cierto? También. Cardiogénico, originado en el corazón. Hipovolémico. Aquí el problema no es el corazón, pérdida de la
Volumen. Pérdida de, no volumen, volemia, ¿no? Pérdida de la volemia. Esto puede ser por hemorragia. Mi paciente ha perdido el brazo, está sangrando por ahí, está perdiendo grandes cantidades de sangre. El problema no es el corazón, más bien el corazón está perdiendo está taquicárdico. Eso va a ser el resultado de un shock hipovolémico. Pero también, doctor, se dice que cuando hay una pérdida excesiva de líquidos, es también cuando se puede producir lo que es un hipovolémico, porque no hay una... Deshidratación, diarrea. Cuando perdemos volemia por un proceso de diarrea, en los niños en especial, ¿no es cierto? Vamos a tener un cuadro diarreico. Lo que va a ejercer es que existe una disregulación de la presión osmótica vascular, ¿no es cierto? Por un proceso alterado por aumento de la permeabilidad vascular. Perdemos líquidos por el tracto intestinal. Entonces, como tenemos menos cantidad de volemia vascular porque se está exteriorizando por una alteración de la permeabilidad, pues igual el corazón va a sufrir taquicardia y después va a disminuir la succión. Puede ser por deshidratación, puede ser por grandes quemaduras, muchas se pierden una enorme cantidad de agua por quemaduras, simplemente por difusión cutánea. Entonces, también es una forma muy importante en el proceso hipovolémico, no solamente es por cuadro hemorrágico agudo, séptico. Algo que no esté anotado acá. Anomalías circulatorias. Anomalías circulatorias. Fallo multiorgánico. Aquí se presenta una. Este es el más interesante, este es el más joven. A entenderlo ¿cómo se podría decir? Es medicina. Porque aquí lo que van a interactuar son factores vasculares asociados a la regulación. A ver, les voy a dar un triángulo enseguida, ¿ya? Shock anafiláctico, esto se produce por hipersensibilidad de tipo 1, en el cual existe un proceso de angioedema y broncoconstricción, lo cual va a desencadenar que el paciente no reciba la correcta perfusión, no solamente hacia el pulmón, sino no tengamos acceso a aire, ¿no es cierto? Por un proceso de congestión en la vía aérea alta. El neurogénico es por autores. Sí. Hipertensión. También es causada por hipertensión. Por lesión del sistema nervioso. Mayor shock por disfunciones orgánicas que Ahí están viendo los tipos de shock. Cardiogénico, hipovolémico, está todo ahí, ¿no? En cuanto a ruta de cable, desencadena una alteración dentro de la función sistólica, diastólica, de la resistencia auricular, más muscular, desencadena la disminución del gasto cardíaco, no hay hemotropismo, no hay hematotropismo, el corazón no puede latir adecuadamente, no puede transportar la sangre desde un espacio cardíaco hacia el espacio vascular, lo cual va a desencadenar hipotensión, va a disminuir la presencia de hipoxia, va a desencadenar hipoxia a nivel tisular superficial, y esto va a desencadenar la muerte posteriormente. El shock hipovolémico, el movimiento vascular, va a desencadenar factores vasculares asociados a la regulación, se desencadenan factores hemostáticos. Si el proceso hemorrágico es muy grande, pues lo que va a desencadenar es un aumento de la preservación de los factores preservadores de la vida, ¿no? En el hipotálamo, a nivel renal, en el hipotálamo se va a desencadenar un aumento de ¿qué? La liberación de las catecolaminas, ¿no? La activación del sistema nervioso simpático, y a nivel de la región de la neurohipófisis vamos a tener la liberación de agentes vasoconstrictores y preservadores de la volemia, como es, habrán escuchado previamente, ¿no es cierto? Bueno, esto lo estudian ustedes, después están en su casa.